El Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2012 recayó en dos científicos, un japonés y un británico, quienes descubrieron que las células adultas pueden transformarse en células madre embrionarias, que permitirían regenerar tejido dañado. Para conocer más de este tema nos acompaña la doctora Paulette Congé, directora del Instituto de Ciencias de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos y no sé cómo se pronuncia su apellido. Es fácil con G, es difícil con G. Pero eso es lo correcto, con sí, Y. sí. Ya, perfecto. Primero, veamos un poco, o tratemos, en la medida de lo posible, de explicarlo con peras y manzanas, en qué consiste este descubrimiento que llevó a que estos dos científicos fueran y recibieran este importante reconocimiento que es el Premio Nobel. La razón por la cual les dieron el Premio Nobel es porque ellos contribuyeron primero a responder una pregunta biológica importante. Hace 40 años atrás, antes de que el doctor Gordon hiciera su contribución, pensábamos que una célula diferenciada ya había tomado una característica determinada y eso era irreversible. Ya se había transformado en una célula de la piel. Y hasta ahí que no podía tener ninguna modificación, posterior que su historia era esa y hasta ahí más había llegado y después le quedaba la muerte. Lo que él mostró es que eso no era cierto, entonces esa célula y en particular su información genética, eso es lo interesante, su genoma, si uno lo cambiaba de contexto, entonces lo ponía en otro entorno, podía volver atrás. Y entonces podía ahora transformarse. Exactamente. De hecho, técnicamente hablamos de una reprogramación nuclear. Porque el genoma no entiende que es como una biblioteca donde están todos los libros, pero en un momento determinado tú puedes usar unos libros y entonces tienes una especialidad, eres abogado. En otro momento, y eso es lo que él demostró, tú podrías volver a usar todos los libros y te transformas en un niño de básica. Perfecto. Se vuelve atrás y se reprograma todo. Exactamente. ¿Cuál es la utilidad que eso podría traer? La utilidad de eso, y aquí es porque le dan el Nobel también al doctor Yamanaka, porque él avanza 40 años después. Ok, porque uno fue este descubrimiento que usted decía, que fue hace bastantes años, claro, que fue lo que descubrió el científico británico. Sí. Y luego recibe este aporte del científico japonés. Exactamente. Que lo que hace el doctor Yamanaka es desafiar el mismo concepto, pero ahora en vez de tomar la información genética y trasladarla a otra célula que aportaba el entorno, él toma los componentes del entorno y se los pone a este genoma. Entonces, desde el punto de vista técnico, simplifica el proceso, pero logra lo mismo. También es capaz de hacer que el reloj biológico vuelva atrás. Entonces, estas son las dos estrategias que te permiten después tener células madres embrionarias. Tenemos que recordar de una manera simple, de una manera distinta a la fecundación. Porque hoy en día para obtener células madres embrionarias, la forma canónica es tener un espermatozoide y un ovocito, producir la fecundación, dejar que eso desarrolle y en un momento determinado detenerlo y obtener las células madres embrionarias. Con todos los cuestionamientos que a lo mejor eso puede traer. Bioético. Sin embargo, aquí se consigue otra alternativa, otra vía, de una manera, por así decirlo, más simple y menos complicada con estas otras cosas paralelas. No es ni más simple ni menos complicada, lo que pasa es que tiene unas consideraciones distintas. Si uno dice que un embrión es el producto de una fecundación, el producto del procedimiento que definió el doctor Gordon o el que definió el doctor Yamanaka, no son embriones. De hecho, técnicamente uno puede llamarlos unidad de transferencia nuclear, porque lo que hace es tomar un núcleo, trasladarlo a otro entorno o trasladar los factores para que el núcleo se reprograme. Perfecto, pero sus funciones o para lo que se puede utilizar es... De ahí en adelante pasarían a ser indistinguibles, ¿cierto? Entonces tienes tres fuentes alternativas de células madres embrionarias. Unas que las generaste biológicamente, naturalmente, otras que las hiciste por un procedimiento de laboratorio que se acerca más a lo natural y otras completamente artificiales. ¿Y cuáles son los beneficios que puede traer esto? ¿De qué manera se puede aplicar? Por ejemplo, pienso yo en el tema de enfermedades. Aquí es donde las células madres representan una enorme esperanza, porque hay muchas enfermedades, en particular las enfermedades degenerativas, en que tú lo que necesitas son células. Y todavía la biología sintética no ha avanzado hasta que a partir de nada uno pueda generar células. Entonces necesito otras células para tener células. Por ejemplo, en un enfermo de Parkinson, se le murieron las células
dopaminérgicas. Ya. Y entonces yo necesito tener células dopaminérgicas. ¿De dónde las obtengo? De estas células madres embrionarias que las diferencia a células dopaminérgicas. Y así ese esquema se puede repetir en todas las patologías en las cuales tú tienes falta de alguna población particular de células. Perfecto, y esto ya se está investigando y está, por lo menos en algunas enfermedades. Ya Sí, está en esto, y es bien importante, todo lo que tiene que ver con las células madres embrionarias, cualquiera sea su origen, es investigación. Esto no es práctica clínica habitual, no son técnicas que están validadas. En el otro extremo están las células madres adultas. Tú, yo y todos los individuos adultos tenemos una población de células madres. Por eso estamos aquí, por eso nos mantenemos con una población de células nuevas, ¿cierto? Tus células no son las mismas que tenías hace 10 años atrás ni hace 15. Y en ese caso, las células madres adultas y en particular las hematopoyéticas, unas que están en la médula ósea, que dan origen a la sangre, son las únicas que están validadas para su uso clínico. Todo lo demás es investigación. Todo lo demás tiene que ver solamente con la investigación. Solamente investigación. ¿Qué puede hacerse o estarse realizando solo con las células? Yo puedo estar investigando solo las células. Lo puedo estar investigando en modelos animales. De hecho, por ejemplo, el doctor Gordon, toda su investigación la hizo en ranas. Sí, el doctor Yamanaka, al principio, en ratones. ¿Ya? Y después, cuando ganamos suficiente evidencia, cuando estamos relativamente seguros que no va a poner en riesgo, hacemos estudios, siempre en el contexto de investigación, con pacientes humanos. Ya. Y eso podríamos estar todavía lejos de que ya pueda empezar a ocurrir. En algunas patologías estamos haciendo estudios clínicos. Digo estamos porque nosotros en Chile también hacemos investigación con células madres adultas en pacientes. Siempre en el contexto de una investigación. Estamos buscando responder científicamente la pregunta de si estas células sirven o no sirven. Perfecto. Ahora, estaba leyendo también que esto también podría servir, corrígeme usted si es que no está bien la información, pero que esto podría también ayudar en los usos terapéuticos porque este material genera menos rechazo, por ejemplo, en el tema de los trasplantes. ¿Es eso también cierto? ¿Es una de las ventajas que tiene? Y ahí hay una diferencia entre las células madres embrionarias derivadas de un embrión producto de la fecundación que tiene un genoma completamente nuevo versus la célula madre producida a través de la clonación Gordon o a través de la reprogramación nuclear Yamanaka. Como en estos últimos dos casos tú tomaste células de un individuo, sería en este caso, si yo fuera el paciente, tomaría células de mí misma, ¿cierto? Y esas las reprogramaría. Por lo tanto, su información genética es mía. No habría un rechazo, por lo tanto. Porque tienen la misma característica inmunológica. Ahora, estaba también viendo lo que tiene que ver con los problemas o los temas que todavía hay que resolver en lo que se refiere a este descubrimiento. Por ejemplo, en lo que se refiere a los tumores, de que esto de todas maneras todavía estaría presente en las aplicaciones de la medicina regenerativa. ¿Es eso todavía un tema a resolver en esta investigación? Hasta aquí hemos discutido de las consideraciones bioéticas, ¿cierto? También hay consideraciones de bioseguridad. Perfecto. Y ahí las células madres embrionarias, de nuevo, cualquiera de las tres fuentes, una de sus características por las cuales es atractiva es que tiene capacidad de autorrenovarse, o sea, genera muchas de sí misma. Si uno dice, ¿qué otras células tienen esa misma característica? Las tumorales. Entonces, están muy cercanas en esa propiedad. Por lo tanto, la cosa más relevante con las células madres embrionarias es que se transformen en tumores. Y eso aún no está 100% zanjado. Eso es una realidad y entonces empezamos a ofrecer estrategias tecnológicas para superarlo. Por ejemplo, que tú tomas la célula madre embrionaria y la diferencias en el laboratorio. Entonces, todas las llevas a la célula madura, que ya perdió esa característica de proliferar muy significativamente. Entonces, te quitas el problema. La otra posibilidad es que tú le quites esa característica. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, se empiezan a desarrollar estrategias. A ver cómo se empieza a resolver. Y en el otro lado están las células madres adultas, que la gracia es que su capacidad de proliferar es un poquitito más limitada. Entonces, tienen menos riesgos de generar tumores. Y el otro problema que también estaba leyendo, se decía que la reprogramación
a veces puede no ser completa, no se puede resetear, por así decirlo, un 100%, y eso podría hacer que se mantuviera alguna propensión a ciertas enfermedades. ¿Es eso así? Yo creo que hay una mezcla de conceptos. Cuando uno dice si la reprogramación es completa, uno puede pensar, es completa porque todas las células que estoy reprogramando se reprograman, y entonces ahí la respuesta es no. De hecho, es una de las limitaciones técnicas todavía, que es un bajo porcentaje de células las que son capaces de reprogramarse. Ahora, en la medida que la tecnología avanza, vamos haciendo que esto sea más eficiente como proceso. Por otro lado, si se reprograma completamente, o sea, estaba diferenciada, era como una célula de la piel, y yo la llevo a la célula más temprana, o la dejo en un estadio intermedio, porque la diferenciación es como un sistema concatenado. Entonces parte 1, va 2, va 4 y así se va abriendo. Okay. Entonces yo podría a lo mejor no necesitar traerla desde aquí hasta el origen, sino bastaría traerla desde aquí hasta un paso intermedio y desde ahí diferenciarla a la otra vía que a mí me interesa, ¿ya? Y lo tercero con el proceso de reprogramación es que el genoma es el mismo. Entonces yo no cambio la información genética. Claro. De hecho, parte de las contribuciones que ha hecho el obtener estas células iPS, las de Yamanaka, las artificiales, es que entonces yo puedo conocer más de la enfermedad. Okay, porque perfecto. Tomo una biopsia de piel del paciente, obtengo las IPS y después ellas las estudio. Entonces tengo un modelo en el laboratorio para entender cómo avanza la enfermedad, cuáles son los blancos moleculares, puedo desarrollar fármacos dirigidos a eso. Entonces es un insumo de investigación. Muchos más datos de eso. ¿Y hay algunos otros temas o problemas o asuntos que aún falte por resolver, como los que hemos estado conversando? O sea, todos los que hemos descrito y por supuesto tenemos que poner, porque es otra consideración bioética, el acceso a esto. Todo esto estamos pensando que sí, a lo mejor en algún momento va a llegar a ser una herramienta terapéutica, pero hay costos altos asociados. Entonces ahí de nuevo... Costos que tienen que ver especialmente con la investigación. Con la investigación y después con los procedimientos propiamente tal, porque esto pasa por tener una infraestructura para hacerlo, tener un laboratorio con características particulares, validarlo, tener un personal que esté capacitado. ¿Y Chile cómo está en ese sentido? Porque usted me contaba que efectivamente se están desarrollando algunas investigaciones acá, pero ¿en qué nivel está en comparación con estas investigaciones a nivel mundial? Sí, bueno, la comunidad científica chilena es pequeñita, ¿cierto? Y dentro de esa comunidad pequeña hay menos gente que trabaja en células madres, a pesar de que en los últimos 5 años había una explosión interesante porque tiene mucha proyección. En Chile, hasta donde yo conozco, investigadores que trabajen con células madres embrionarias, no los hay en el entendido de usar las células con fines terapéuticos, sí con el entendido de usarlas como modelo de desarrollo, como investigación de cómo ocurre la generación de los tejidos, el desarrollo de un individuo, todo lo que tiene que ver con la biología del desarrollo, ¿ya? En el caso de las IPS, yo creo que también hay gente que está pidiendo financiamiento para involucrarse en esa investigación. Falta dinero también para poder realizar estas investigaciones. Sí, bueno, siempre todos los investigadores nos vamos a quejar de que siempre falta más dinero. Eso. Y en el caso de las células madres adultas, ahí se concentran más actividades de investigación. ¿Hay más investigaciones en esa área? Hay algunos grupos en distintas universidades que están trabajando las madres adultas para entender su biología como su potencial uso terapéutico. Ahora, todo esto se advierte como con mucho potencial, especialmente lo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades, pero ¿esto cuándo ya podría verse con fines terapéuticos? ¿Cuándo ya uno podría pensar en que se pasa de la teoría o de la investigación a algo ya concreto en que digamos, no sé, sirve para tal enfermedad, se puede tratar esta enfermedad gracias a estas investigaciones? ¿Cuándo ya podríamos ver luces de eso? Como referente tenemos que considerar, por ejemplo, cuánto se demora una molécula química, o sea, una molécula chiquitita que uno la produce controladamente, entre ser una molécula química y transformarse en un medicamento. Eso es del orden de 12 a 14 años. ¿Ya? Es harto tiempo. Y entonces ahora podemos agregarle algunos años, dado que esto es un compuesto biológico, es una célula que tiene un comportamiento, que tiene una variabilidad. Entonces,
aquí se ha ido corriendo y la historia a nivel mundial ha sido de postergar. Más bien eso. Entonces, es decir, que ganamos esta información, pero todavía no estamos listos para que esto se transforme en una estrategia validada. Todavía tenemos que aprender más cosas. No estamos listos porque aún falta más investigación. Exactamente. Y para eso se necesitan los recursos que señalaba. Sí. Ahora, por último, quería preguntar si es que qué conocía de estos científicos, porque estuve leyendo especialmente sobre el científico británico, y él tenía una historia bien curiosa, porque cuando estaba en el colegio le dijeron que no iba a ser científico, que se dedicara a otra cosa, y finalmente terminó ganando el premio Nobel. ¿Cuál es la información que al doctor Gordon conozco lo mismo que tú describes, porque lo leí también en las distintas fuentes. No me parece extraño, muchas veces a nosotros nos dicen que por ahí no va la cosa, y después la vida te lleva a otros lugares. Sí conozco al doctor Yamanaka, lo conozco personalmente, es un personaje. Sí. Sí. De hecho, la publicación original, la primera vez que él reportó esta investigación, en la publicación solo tenía 2 autores, lo que es muy inusual. Uno mira las publicaciones en el área de la salud, 15, 10, aquí eran 2. Era él y un investigador junior que trabajaba con él. Y después, en las reuniones científicas en las cuales él es invitado, porque frecuentemente es invitado, él siempre se da el gusto de mostrar cosas alternativas. Yo tengo en mi memoria una conferencia en la cual él terminó con una foto de su equipo de investigación, donde uno de los investigadores junior que estaba trabajando con las IPS aparecía vestido de geisha. Sí. Y al año siguiente aparecía vestido de Pikachu. ¿Sí? Ok, eso es así casi que científico loco un poco para es un sus científico cosas. divertido. Y yo creo que por eso está donde está hoy en día, porque fue capaz de un poco romper las barreras, creer que sí se podía. Y liberarse un poco de la formalidad que a lo mejor uno puede y de la creer que estructura involucra. y de lo demostrado sobre lo demostrado. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por habernos acompañado y por haber tenido la paciencia de habernos explicado de manera clara en qué consisten estos avances científicos siempre tan interesantes. Así que muchas gracias, Pole. Gracias a usted y feliz de tener la oportunidad de compartir lo que sabemos y lo que hacemos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias.